En este video vamos a elaborar una nómina. Vamos a ver los requisitos de cálculo, más que de presentación. Los requisitos de presentación están contenidos en las diversas leyes que regulan la nómina, como lo es la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Impuesto a la Renta, el Código Fiscal de la Federación, el Anexo 20, etc. Entonces, más adelante tal vez podamos hacer un video sobre los requisitos de la nómina. En este momento solamente vamos a hablar del cálculo y los fundamentos que rigen esos cálculos. En la nómina están involucrados la Ley Federal de Trabajo para los conceptos de percepciones, la Ley del Seguro Social para los efectos de las retenciones que tenemos que hacer al trabajador cuando está obligado a aportar parte por tener derecho al seguro social. Vía retenciones le hacemos ese cálculo y por lo tanto involucra determinar su salario diario integrado o salario base de cotización, como lo dice el reglamento. Y finalmente la ley del impuesto de la renta, el procedimiento para hacerle las retenciones. Algunas otras leyes involucradas, como la ley del Infonavit, cuando el trabajador tiene créditos por los cuales le debe hacer aportaciones al Infonavit y se hacen vía patrón. Y algunos otros conceptos de deducciones como préstamos personales o algunas otras de tipo contractual. Pero repito, en este momento vamos a hablar de cómo elaborar la nómina. Aquí tenemos una base de datos donde ponemos los datos que toda nómina debe contener por cuestión práctica, por ejemplo, el nombre de la empresa, su registro patronal, su RFC. Si nos vamos a el reglamento, bueno, primero vamos a ver la ley del Seguro Social, nos dice que los patrones están obligados a llevar registros como nóminas, listas de raya. En esta fracción 2 del artículo 15 vemos que nos habla de dos requisitos de la nómina. Dice, se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos. Recuerden esos dos conceptos, porque realmente luego nos manda el reglamento, ¿verdad? Dice, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Entonces, en el artículo 9 del reglamento del IMSS, encontramos de las fracciones 1 a las 5 los requisitos que nos exige esta ley que debe llevar la nómina. Y entonces, en este formato que estamos presentando como práctica, vamos a ver que, por ejemplo, un recibo de nómina debe contener todos estos requisitos que ven aquí. Ahorita no vamos a enunciarlos porque más que algunos detalles relacionados con conceptos que podrían tener alguna complejidad. Por ejemplo, el tipo de salario. Nos vamos al artículo 30 de la Ley del Seguro Social y ahí encontraremos que hay tres tipos de salario: el fijo, el variable y el mixto. Entonces nosotros debemos definir si este trabajador, el tipo de salario con el que está trabajando en estos momentos. Su salario base de cotización, que repito, vamos a calcular el salario diario integrado. Su jornada, también sabemos que existen tres tipos de jornada de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. La jornada diurna, la nocturna y la mixta, con algunos requisitos en cuanto a cuándo inicia y cuándo termina. Entonces, todo esto que ven aquí es parte de los requisitos que nos menciona el artículo 9 del reglamento y el artículo 15, fracción 2 de la Ley del Seguro Social. Existe una mayor exigencia de requisitos de formalidad que nos da en materia de ley fiscal, Código Fiscal de la Federación, específicamente contenidos en el artículo 29 y 29A de dicho código, hablando de la expedición de comprobantes de tipo nómina. Y esto está complementado con el anexo 20, pero son muchísimos requisitos. Por lo tanto, esos no los vamos a comentar. Tampoco están contenidos aquí. Por ejemplo, un ejemplo de ello sería, nos pide que pongamos el régimen fiscal.
Sabemos que actualmente esta nómina debe ser timbrada y como tal ya nosotros no la vamos a elaborar. Lo hace un sistema informático que puede ser a través del SAT o a través de un proveedor de documentos de certificación. Entonces, ya sea que tengamos contratado un sistema de certificación con algún proveedor autorizado o que lo hagamos a través del SAT, los requisitos nos los va a ir pidiendo uno por uno y esos están contenidos en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal para cada uno de los años, en este caso 2020. Por lo tanto, eso no se va a abordar. Repito, vamos a hacer los cálculos y trataré en todo momento de relacionar esos cálculos con los que la ley de manera mínima, la Ley Federal de Trabajo de manera mínima me obliga a observar. Bueno, entonces vamos a hacer una base de datos con los datos esenciales, una clave del trabajador, un nombre del trabajador, su fecha de ingresos, su RFC, la CURP, su jornada, el tipo de salario. Salario ya integrado está en blanco porque vamos nosotros a calcularlo. Probablemente esta nómina va a ser una de 2 o 3 partes. Vamos a ver cuánto nos da tiempo de avanzar. Y si no da tiempo de hacerlo en una sola vez porque los videos se extienden demasiado y luego tardan mucho, pues lo haremos en 2 partes. Bien, su salario diario ordinario o nominal, el que tenemos pactado con el trabajador, los días laborados, y ya empezamos con las percepciones que le damos a nuestro trabajador, las prestaciones a que tiene derecho, su 7º día, las horas extras en caso de que las labore. No, esto no es un derecho exigible más que cuando existe esta incidencia de horas extras. Estas pueden ser dobles o triples. Aquí estamos poniendo el número de horas. Vamos a abrir un espacio en este momento para que nosotros consideremos el cálculo, ¿verdad? Así es que los datos que tenemos que capturar cada vez, porque algunos datos, si hacemos el cálculo, ya van a estar calculados, los voy a poner en rojo, y los datos que van a ser automáticamente ya van a estar contenidos en el cálculo que nos va a pasar a la nómina, van a estar en negro. Entonces, domingo laborado, aquí vamos a hacer el cálculo de la prima. ¿Qué otra prestación? Vamos a ir al recibo del trabajador. Prima dominical, bono de puntualidad, bono de asistencia y despensa. Entonces, pues vamos a abrir el bono de puntualidad, el bono de asistencia y despensa. Como la despensa puede ser definida con una cantidad fija o bien algún parámetro que hayamos utilizado para su cálculo. Entonces vamos a ponerla en una cantidad fija para que no tengamos que hacer ningún cálculo. Entonces decimos que cada mes le vamos a dar a nuestro trabajador, cada semana, porque nuestra nómina es semanal, 150 pesos. Ahorita vemos el efecto que tiene en nuestro diario integrado, por ejemplo, y cómo nos va a afectar en los cálculos. Bien. El bono de puntualidad lo podemos calcular automáticamente porque parte de los días laborados, y el bono de asistencia igual. Vamos a ver si están todos los datos de la nómina. Tenemos el salario, el 7º día, horas extras dobles, triples. Aquí está duplicado, vamos a quitar uno. Horas extras triples, día de descanso laborado, prima dominical, bono de puntualidad, bono de asistencia y despensa. Creo que tenemos día de descanso laborado, sí. Sí lo tenemos, pero le vamos a abrir el espacio para el cálculo. Ya tenemos el cálculo de la prima y también le vamos a abrir el espacio para el cálculo de las horas extras. ¿Sí? Entonces, horas extras triples. Y aquí vamos a hacer el cálculo, pero como lo va a hacer automático, vamos a ponerle una fórmula para que lo calcule automático.
lo vamos a poner en negro. Entonces, si dejamos en rojo los espacios, quiere decir que eso cada semana los tendremos que llenar. Sí. Y una vez que llenemos los espacios que son las incidencias que ocurrieron durante la semana, y una vez que los llenemos, automáticamente a los días laborados también, nos debe calcular con la fórmula que vamos a incluir. Entonces, empezamos por los días laborados. Vamos a ver que nuestra primera semana, aquí la estamos considerando, va del 1 de septiembre al 13 de septiembre. Entonces, esta semana, cada semana tiene 7 días, pero son 6 días laborados, si no faltó el trabajador, y vamos a calcular el séptimo día. ¿Cómo calculamos el séptimo día? Bueno, pues vamos a dividir el salario del trabajador entre 6 y lo vamos a multiplicar por los días laborados. Y automáticamente nos va a dar ahí, por los días laborados, nos va a dar el valor del séptimo día. Así es que bajamos la fórmula y vemos que consideró lo mismo, nada más que aquí no le he puesto los días laborados y automáticamente me da el valor del séptimo día. Si yo le pongo aquí 5 días, el valor del séptimo día se ajusta a esos 5 días laborados por el trabajador. ¿Ok? Horas extras dobles. Dice que este trabajador laboró 9 horas extras. Así es que vamos a calcular cuánto vale una hora extra de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Esto se divide entre su jornada de trabajo. No pusimos la jornada, sí pusimos el tipo de jornada, pero no pusimos la jornada. Vamos a ponerla aquí, horas de la jornada. Y como todas son diurnas, pues la jornada es de 8 horas, ¿verdad? Y con esto vamos a poder calcular automáticamente las horas extras. Y si un trabajador tuviera jornada nocturna, pues aquí sería 7. Automáticamente la fórmula se adaptaría a la jornada que tiene el trabajador. Entonces, para las horas extras dobles vamos a dividir su salario diario entre la jornada, ¿sí? Y la vamos a multiplicar por 2 y eso nos va a dar el valor de una hora extra. Una hora extra doble, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y ya tenemos ahí, si nosotros le damos enter, esto nos dice que vale una hora extra dentro del límite laboral. ¿Por qué dentro del límite? Es porque no rebasa 9. 9 es el límite laboral del que nos habla la Ley Federal de Trabajo. Lo único que nos falta es multiplicar por el número de horas que el trabajador tuvo en la semana y ya me da el total de horas extras dobles. Entonces, ¿cómo le puse una fórmula en donde estoy tomando los datos del trabajador? Yo puedo bajar la fórmula y me va a dar el valor de la hora extra para el trabajador que gana 350. Su hora extra doble multiplicado por el número de horas extras que elaboró. Luego tenemos las horas extras triples. ¿Cuáles son las triples? Las que rebasan las 9 horas de los que nos habla la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? Dice que no pueden ser más de 9 horas a la semana, castigando al patrón que rebase esa limitante. Entonces, como aquí se rebasaron las 9 horas, el patrón está castigado a pagarlas triple. Entonces, abrimos paréntesis y vamos a dividir el salario del trabajador, salario diario, entre su jornada. Cerramos y la vamos a multiplicar por 3, porque es triple, ¿verdad? Cerramos paréntesis y eso nos da el valor de una hora extra triple, que es lo único que nos falta, multiplicarlo por el número de horas que tuvo el trabajador en la semana. ¿Ok? Ahí está. Esto es lo que le toca por 4 horas arriba de las 9 que nos marca el límite laboral. Bajamos la fórmula y ya calculamos las 4 horas que también tiene nuestro trabajador número 2. Triples, fuera del límite laboral.
Entonces, horas extras dobles, horas extras triples. Vamos con el día de descanso. El día de descanso laborado depende, pusimos aquí, creo que no les puse, qué día de descanso tiene cada trabajador. Vamos a ponerlo también para que tengamos una referencia de algún derecho que se genera a los trabajadores cuyo día de descanso no es el domingo, ¿verdad? Entonces, su día de descanso, vamos a poner que para el trabajador 1 es el domingo. No, este es el que gana menos. Vamos a poner que el trabajador es el lunes. Y para los otros el domingo y el domingo, ¿verdad? Entonces, si para el trabajador número 1 su día de descanso es el lunes, pues automáticamente genera el derecho a la prima dominical, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular primero su día de descanso. Es importe de su día de descanso. Pero como esta columna va a tener un dato que se va a calcular automáticamente, pues la vamos a poner en negro. Lo que sí tenemos que dar cada semana es cuántos días de descanso, que obviamente nada más es 1. Pero ese 1 implica saber que sí descansó, que sí trabajó su día de descanso. Como la ley dice que los días de descanso se pagan al 200%, pues nada más tenemos que multiplicar su salario diario por ese 200% que nos habla la ley. Y los 3 laboraron su día de descanso, así es que aquí tenemos la prestación calculada para un día de descanso por cada trabajador. Pasamos a la prima dominical. Solamente tiene derecho a que se le pague la prima dominical, que es fija, por cierto, porque su día de descanso de este trabajador o trabajadora es el lunes. Y si ese día de descanso lo laboró, pues entonces tiene derecho a un concepto fijo de prima dominical. Pero estos 2 trabajadores siempre descansan el domingo, pero ahorita, esta semana, lo laboraron. Por lo tanto, su día de descanso laborado, que era domingo, les da derecho a que también se les pague la prima dominical. Entonces, tenemos 2 casos. 1, en donde la prima dominical es fija, y 2, donde la prima dominical es variable. Vamos a calcularlo con el mínimo de ley. La Ley Federal de Trabajo establece que por cada domingo laborado el trabajador tiene derecho a su salario diario por el 25% de dicho salario, ¿verdad? Entonces, ese 25% es el importe de la prima dominical, que bajamos porque también los otros trabajadores tienen derecho a ello. Seguimos con las prestaciones. Voy a correr un poquito. Vamos con el bono de puntualidad. ¿Por qué le pagamos un bono de puntualidad al trabajador? Pues para que llegue temprano, ¿verdad? Para que no llegue tarde al trabajo. Y ese es un incentivo, es un estímulo que no está como prestación mínima en Ley Federal de Trabajo. Así es que el monto de la prestación la vamos a calcular de acuerdo a su contrato de trabajo. Entonces, supongamos que el contrato dice 10%, aquí lo voy a poner, sobre su salario nominal u ordinario le vamos a poner, ordinario. 10% sobre salario ordinario. Entonces, esa es la prestación, así es que vamos a darle un igual, abrimos paréntesis y vamos a multiplicar su salario ordinario por el famoso 10% y cerramos paréntesis. Ahí tenemos lo que corresponde al bono de puntualidad de un día laborado. Pero el trabajador laboró 6 días, entonces vamos a multiplicarlo por el número de días laborados y nos da el valor del premio de puntualidad. ¿Ok? Cuando la prestación es un 10% sobre su salario. Bajamos la fórmula y nos da el porcentaje de bono de puntualidad para cada uno de los trabajadores que estamos contemplando aquí. Pasamos al bono de asistencia.
Normalmente le damos el mismo porcentaje, 10% sobre su salario ordinario. Vamos a calcularlo con la misma condición y multiplicamos. La fórmula es la misma, su salario diario, perdón, antes abrimos paréntesis, y multiplicamos su salario ordinario por el famoso 10%, cerramos paréntesis, y eso nos da el 10% de un día de salario. Vamos a multiplicarlo por el número de días que el trabajador laboró para que nos dé el total semanal. Tiene un total semanal este trabajador de bono de asistencia, que vamos a correr la fórmula para los 3 trabajadores y nos da ese importe, que es el mismo, ¿verdad? Porque es que el bono de puntualidad, porque el porcentaje y la base o el parámetro que usamos es el mismo. Vamos a considerar la despensa fija en igual cantidad para los 3 tipos de trabajadores y con esta base de datos, esta no la vamos a mover, esta tampoco, esta se va a calcular automáticamente cuando tengamos el salario y los días laborados. Esta sí es un dato que tenemos que proporcionar. Voy a ponerla toda en rojo. Todo lo que está en rojo hay que darlo cada semana para que nos dé el recibo que el trabajador o el monto de la nómina del trabajador, lo que está en rojo. Así es que lo que está en negro automáticamente lo va a calcular. Eso quiere decir que el Excel nos puede ayudar a calcular una nómina así de rápido para alguna emergencia, si tenemos un sistema que no los da, pero para alguna emergencia o alguna limitación del programa que no nos permite obtener algo, pues aquí nosotros podemos cumplir con esto. Lo que no nos puede hacer el Excel es el timbrado, ¿verdad? Pero pues eso lo hace el SAT. Podemos entrar al SAT y timbrar la nómina. Vamos al trabajador número 1. Recuerden que aquí en los datos les puse la clave del trabajador, el 01, el 02 y el 03. Vamos al 01, aquí están por claves. Y para ahorrar tiempo ya pasé los datos que de acuerdo al artículo 9 de la ley del Seguro Social, del reglamento, perdón, de la ley del Seguro Social, nos obliga. Repito, no son los únicos requisitos. También nos falta cumplir los requisitos en materia de fiscal, en materia de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Estamos obligados en materia de código fiscal a cumplir con los requisitos del anexo 20, cosa que no está aquí, porque hay otros conceptos que tienen que estar. Pero cuando ustedes llenen este es un formatito nada más, porque este ni siquiera lo debe firmar el trabajador, no sirve de nada. El que realmente funciona para efectos de deducción y comprobante del trabajador es el XML que se genera, repito, por un proveedor autorizado para los XML o en la página del SAT donde llenamos esa página con estos datos. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a poner el salario diario del trabajador y los días laborados que ya nos trae de allá de los datos, ¿verdad? Ya nada más vamos a hacer la multiplicación. Es lo único que tenemos que hacer aquí. Multiplicar su salario diario por los días laborados. Y los demás conceptos los vamos a traer de los datos que ya calculamos. Entonces, nos vamos a los datos. Estamos en el 7º día del primer trabajador y aquí tenemos 123.22. Nada más vamos a pasar los datos de percepciones que el sistema ya nos calculó. El Excel ya con las fórmulas que incluimos ya están calculadas. Entonces, para el trabajador 1, ese es su 7º día. Luego, horas extras dobles. Nos vamos. ¿Qué cuidado hay que tener? Que estemos en el trabajador 1, ¿verdad? Horas extras dobles. Aquí está. Horas extras triples. Nos vamos a los datos del trabajador. Horas extras triples. Aquí está. Luego tenemos día de descanso laborado. Un igual. Nos vamos a los datos. Estamos en el primer trabajador y su día de descanso calculado. Aquí está. Prima dominical. Nos vamos a los datos. Buscamos la prima dominical y aquí está para el primer trabajador. Bono de puntualidad. Nos vamos a los datos. Bono de puntualidad. Bono de asistencia.
Nos vamos a los datos. Bono de asistencia. Aquí está. Y despensa, ¿verdad? La despensa. Y ya tenemos las percepciones que tiene este trabajador sin considerar el subsidio al empleo, porque puede suceder que nos dé o puede suceder que nos dé impuestos sobre la renta. Entonces cualquiera de los dos, o es subsidio o es impuesto de la renta, va a estar en este apartado o bien en el de deducciones cuando se trate de la retención. Ese lo vamos a calcular en un segundo video. Por lo pronto vamos a considerar que agotamos el capítulo de las percepciones en este video y nos vemos en el siguiente, en la segunda parte de la nómina, para hablar sobre cómo vamos a calcular la retención del impuesto sobre la renta mediante un formato automático. Válgase que no podríamos compararnos con un software, pero el Excel nos ayuda bastante y nos ha ayudado durante muchos años cuando no tenemos un sistema que nos pueda apoyar en los cálculos cuando tenemos una nómina de muchísimos trabajadores. Bien, nos vemos en el siguiente video. Buenas tardes y